Bienvenidos a la Iglesia Bautista Bethesda de McAllen. Esta es la escuela dominical. Lo estamos teniendo en las tardes durante esta pandemia. Y queremos que abran sus Biblias en Génesis capítulo 48. Mientras buscan Génesis 48, les quiero dar el texto de la semana pasada. El texto de la semana pasada fue Colosenses 3, 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida, está escondida con Cristo en Dios. Ese es el texto de la semana pasada, Colosenses 3, 1 al 3. ¿Cuántos de ustedes realmente lo sabían? Si usted me marca ahí, hermano, yo me sabía el texto, le traigo un chocolate el jueves o el domingo que viene en la mañana, cuando tenemos culto en reuniones pequeñas. Ok. Muy bien, vayamos a Génesis capítulo 48, el texto de la semana que viene lo daremos durante la clase. Génesis capítulo 48 y vamos a orar antes de empezar esta clase. Padre, te damos gracias por la vida de José y cómo él se asemeja tanto, es un tipo de Cristo Jesús. Gracias por estas lecciones y ahora sabemos el por qué las tienes aquí en la palabra tuya. Te pedimos que seamos de bendición a cada persona que está escuchando, que está viendo, y que cada persona pueda recibir algo que el Espíritu Santo le enseñe durante esta clase. Te pedimos que podamos escondernos detrás de la cruz de Cristo, que Cristo sea glorificado, y si es así, te pedimos que tú obres en corazones y que almas acepten a Cristo y que cristianos se dediquen a ti. Y ayúdanos a darte la gloria por todo en el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 48. Recuerden que el capítulo 47 termina con Jacob llegando al tiempo de la muerte. Ya tiene sus 147 años. Dios le bendijo y le guió conforme a sus promesas en los capítulos 48 y 49. Vamos a ver cómo Jacob da bendiciones o bendice a sus hijos. Entonces, la lección de hoy es la bendición de Jacob sobre los hijos de José. Ahora, noten los versículos 1 y 2, Génesis 48, 1 y 2. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. José, oyendo que su padre iba a morir, quiere que él bendiga a sus hijos y llevó a sus hijos para visitarlo. Y sin duda pensaba en la bendición de su padre para sus hijos. Ahora noten versículos 3 al 4. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Jacob recuerda la bendición de Dios sobre su vida. Cuando se le apareció y le dio estas promesas. No solamente promesas de familia, pero de
promesas de prosperidad material y de la tierra prometida. Y aún estaba ausente de esa tierra y tenía fe que Dios iba a dar la tierra a sus descendientes. Noten en el capítulo 47, el versículo 29. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. Jacob sabía que su descendencia iba a heredar la tierra y él quería en cierta forma heredar con ellos. Entonces, aquí está Jacob, José, sus hijos, y noten la bendición de la primogenitura es dada a José. Vamos a ver esto en el capítulo 48, el versículo 5 y 6. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. En otras palabras, estos hijos iban a tener herencia entre mis hijos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Entonces, aquí Jacob está diciendo que los hijos de José iban a heredar entre los hermanos de José. Vayamos a Primero de Crónicas, capítulo 5. Primero de Crónicas, capítulo 5. Los versículos 1 y 2. Primero de Crónicas 5, 1 y 2. Quiero que noten ahí, aquí vamos a empezar a ver algo de la primogenitura. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Ahora van a ver que hay un derecho de primogenitura y una bendición de primogenitura. Y vamos a ver que a José se le da esa bendición de primogenitura, mientras el derecho pasa a Judá. Y Rubén pierde las dos cosas de la primogenitura por su pecado. Ahora, disculpen, notemos ahí que José recibe la bendición de esta primogenitura, o sea, una doble porción. Manasés y Efraín son hijos de José, y ellos iban a ser contados como tribus en Israel en lugar de José. Y ellos recibirían doble porción, mientras que los demás recibirían una porción. Y eso era la bendición de la primogenitura. En otras palabras, Jacob está adoptando los hijos de José como sus hijos. Yo quiero decirte una cosa, que en Cristo, nuestro José, tenemos la adopción como hijos de Dios. Vayamos a Romanos capítulo 8, el versículo 15. Romanos 8, 15. Hay un zancudo por aquí que anda molestando. Romanos 8, el versículo es el 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción,
por lo cual clamamos, Abba, Padre. En aquellos días los romanos tenían la costumbre en adoptar al hijo que iba a recibir herencia. Un hijo nacía en la familia, era hijo. Pero un hijo que nacía en la familia y era adoptado, era un hijo que tenía derechos de la herencia. Bueno, hermanos, recibimos la adopción al mismo tiempo en que nacimos en la familia de Dios. Dios nos adopta como sus hijos y por eso tenemos herencia con los santificados. Y veremos algo más en cuanto a Judá y los derechos de primogenitura en la lección que sigue. Pero noten el versículo 7, volviendo ahí a Génesis capítulo 48. Porque cuando yo venía de Pandán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como a media legua de tierra viniendo a Éfrata. Y la sepulté ahí en el camino de Éfrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? Ahora, ya ha dicho, hey, estos dos hijos, Efraín y Manasés, son míos. Después los demás serán tuyos. Él los ha adoptado ya como hijos de Israel. Ahora, Jacob bendice los hijos de Israel y aquí dice Israel, ¿quiénes son estos? Respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. El 11. Dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. ¿Qué privilegio Jacob tiene en ver la descendencia de José? Ahora, Jacob está testificando algo bello en su vida, que Dios bendice a la persona que da muerte a la carne y deja que el Espíritu de Dios le guíe. Y cuando perdemos nuestra vida en Cristo, ganamos mucho más de lo que perdemos. Vayamos ahí a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, el versículo 39. Mateo capítulo 10, el versículo es el 39. Mateo 10, 39. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Hay algunas cosas muy contradictorias, algunos dirían, en la Biblia. Pero para subir hay que bajar. Hay que humillarse antes de que Dios te exalte. Para tener hay que dar. Y para realmente hallar su vida, tienes que perderla en Cristo Jesús. Tienes que morir al yo y dejar que Cristo reine. Y esa es la vida más feliz de todo el mundo. El problema de la cristianidad light que vivimos hoy en día, no solamente aquí en el Valle de Texas, pero en todo el mundo, es que el cristiano ha llegado a pensar que es dueño de su propia vida. Tú no eres dueño de tu vida. Dios lo es. Y desde que Él te compró con la sangre de Cristo, tú le perteneces. Y aún así, Él quiere que tú voluntariamente seas un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Que es muy racional pensar, desde que Él murió por mí, lo menos que yo puedo hacer
es servirle a Él. Jacob está demostrando a José, tengo mucho más ahora que he perdido para lograr a Cristo. Yo quiero decirte, no hay vida mejor que el servir a Cristo. Sírvale a Él. Jacob dice todo eso a José. Hey, no pensaba verte otra vez y ahora te he visto a ti, he visto a tu descendencia. Noten el versículo 12. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Ahora, José está preparando todo. Humanamente hablando, él quiere que la bendición de la mano derecha sea sobre Manasés. Manasés a su izquierda, a derecha de Israel. O sea, Israel está al otro lado, la derecha de Israel. Y él está preparando todo. Era una costumbre, era algo natural, que la bendición de la mano derecha fuese la mayor que la mano izquierda. Entonces él pone al mayor Manasés enfrente de la mano derecha de su papá, Efraín, la mano izquierda de su papá, y él piensa que él va a hacer esto muy simple. Ahora, Jacob es muy inteligente. Mira lo que dice el versículo 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. Recuerden, él está sentado mirando hacia mí, por decir, y su mano derecha cruza para acá, para Efraín. Y dice que era el menor y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, dice la Biblia, aunque Manasés era el primogénito. Cruzó las manos. Y al cruzar las manos y dar la bendición a Efraín como si fuera el mayor, estaba dando la bendición al revés de lo esperado, pero en un símbolo de la cruz, puesto que mediante la cruz Dios desecha lo primero y establece lo segundo. Y al cruzar las manos, Jacob está dando la seña de la cruz. Y al poner su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, el menor, su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, el mayor. Ahora vayamos a Hebreos capítulo 10. Para entender esto un poquito más, veamos Hebreos capítulo 10, el versículo 9. Hebreos 10, el versículo es el 9. Noten, vamos a leer desde el 8, Hebreos 10, 8 y 9. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esto es Cristo. Quítalo primero para establecer esto último. No dijo, quítalo primero para establecer esto segundo. No hay otro camino después de Cristo.
No hay otro camino antes de Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Noten lo que dice el 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Jacob está diciendo a José, José, el primero no será primero. El segundo, ese es primero. Y qué lección. Es una ilustración de poner a un lado la naturaleza carnal y escoger la espiritual. La carne viene primero, pero Dios no acepta lo carnal, sino lo espiritual. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. El versículo es el 50. 1 Corintios 15. El versículo es el 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Noten lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. El versículo es el 7. Romanos 8, 7. Romanos 8, 7 nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahora vayamos a Gálatas capítulo 5, el versículo 16. Gálatas 5, el versículo es el 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, lo espiritual, aunque viene segundo después de la carne, tú y yo nacimos carnalmente en cierta fecha. En octubre del 1955 nací yo. Y en octubre de 1961 nací otra vez. Lo carnal vino primero, luego lo espiritual. Dios desecha la carne y acepta lo espiritual. Y aquí es lo que empieza la vida espiritual. Por eso, hermanos, la vida espiritual no empieza con el bautismo, no empieza con ser un miembro de una iglesia, no empieza con hacer buenas obras. La vida espiritual empieza con el nacimiento espiritual. Vayamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículos 6 al 7. Juan 3, 6 al 7. Y aquí viene toda la explicación que hemos estado dando. Primero viene la carne y luego lo espiritual. Si es que naces de nuevo, si no, todavía estás en la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, la vida carnal empieza con un nacimiento físico. La vida espiritual empieza con un nacimiento espiritual. El arrepentirse de nuestros pecados, el de confesar que Jesús es el Salvador, que Él resucitó, el invitarle a que entre en nuestro ser y nos salve. Ese es el nuevo nacimiento. Ahora noten los versículos 15 al 16.
y bendijo a José. Jacob está bendiciendo ahora a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Jacob bendice a José por medio de sus hijos. Jacob reconoció que Dios había estado con él. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios había estado con Israel. Y él bendijo a Efraín y a Manasés con la misma bendición que él había recibido de Dios. Hermanos, tú y yo podemos bendecir a otros porque Dios nos ha bendecido a nosotros. Tú y yo podemos testificarles a otros de Cristo porque Dios nos ha bendecido con el nuevo nacimiento, el haber recibido a Cristo. Tú no puedes compartir con otros lo que no tienes. Jacob está dando una bendición que Dios le había dado a él. Qué lección tan grande para nosotros los creyentes. Tú y yo hemos recibido de gracia. Hay que dar de gracia. Tú y yo hemos sido salvos por la sangre de Cristo. Nos hemos arrepentido, hemos puesto nuestra fe en Cristo, somos salvos. Pero no somos salvos nomás para evitar el infierno. Somos salvos para dar esa bendición a otros. Ahora, tú y yo no salvamos a nadie. Oh, pero puedo compartir dónde pueden comprar ese pan gratis. Puedo compartir dónde pueden beber de esa agua de la vida gratis. Puedo compartir con otros lo que yo tengo. Es por eso que creo que muchos que se dicen cristianos realmente no lo son, porque nunca comparten con otros lo que Dios les ha dado, la salvación. Ahora, en el versículo 17, José trata de corregir el error de su papá. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Y asió de la mano de su padre para cambiarla a la cabeza de Efraín, de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, pero que este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él. Su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín, el menor, antes que Manasés. Ahora, para José esto era un error, pero no fue un error. Jacob lo hizo de adrede. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículos 20 al 21. Hebreos 11, en nuestra iglesia acabamos de terminar los héroes de la fe en Hebreos 11, una devocional de 12 semanas, y estamos ahora terminando el soldado de Dios, una devocional de 8 semanas, y yo espero que sean de bendición estas devocionales. Hebreos capítulo 11,
versículos 20 y 21. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Note, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Jacob hizo esto por fe. De adrede dice el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento lo dice por fe. Ahora noten el versículo 21 y 22 para terminar. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. José, por medio de sus dos hijos, heredó doble porción. Eso es la bendición de la primogenitura. Ahora, no se vayan a perder la siguiente semana y vamos a ver el derecho de la primogenitura va a Judá. Y vamos a estar explicando eso el domingo que viene en el capítulo 49 de Génesis. Pero nuestro texto de memoria es Juan capítulo 3, versículos 6 y 7. Y la razón que hemos escogido ese versículo, o esos dos versículos, es porque explica claramente lo que empieza primero, es la carne. Pero cuando aceptamos a Cristo tenemos la carne, pero tenemos el Espíritu también. El que tú le das más de comer es el que va a dominar tu vida cristiana. Yo espero que des más de comer a lo espiritual que a lo carnal. Entonces Juan 3, 6 y 7 es nuestra cita para memorizar nuestros textos de memoria. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Casi me lo tengo aprendido ya. Yo espero que tú te lo aprendas para el domingo que viene. Ahora hemos terminado la clase de la escuela dominical. Yo espero que haya sido de bendición para ti. Y yo espero que ahora llames a los jóvenes, a los niños, que participen en los himnos que siguen y en la predicación que sigue. Que Dios te bendiga. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a cantar en esta hora el número 397, Firmes y Adelante. Cante fuerte al Señor, hermanos, firmes y adelante. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia.
Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, pues es de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Pueblos, vuestras voces a la nuestra unir, y el cantar de triunfo todos repetir. Es honor y gloria dado a Cristo el Rey, y por las edades cante así su Rey. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a seguir cantando al Señor. El número ahora es el 401. Estad por Cristo firmes. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estar por Cristo firmes, hoy llama a la lid, con él pues a la lucha, soldados todos id. Probad que sois valientes, luchando contra
Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde. Es una bendición estar en la casa de Dios nuevamente para escuchar de su palabra y aprender más de sus grandes verdades. En esta hora quiero que me acompañe al libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, el último capítulo 34. Deuteronomio capítulo 34, vamos a dar lectura a unos 4 versículos del 1 al 4. Sígame con su vista, y usted que nos está viendo por este medio allá en su casa, abra su Biblia también en Deuteronomio, capítulo 34, y sígame con su vista ahí. En el versículo 1 dice así: Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudades de las palmeras hasta Zoar. Y póngale atención al versículo 4, y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Ayúdame al predicar tu palabra, Señor, y que almas, Padre Santo, sean salvas a través de tu palabra, y que personas, Señor, cambien sus vidas a través de tu palabra, Señor, y al escucharla. Te pido que me ayudes en el nombre de Cristo. Amén. Subió Moisés. Moisés es el hombre que Dios usó grandemente para sacar a su pueblo Israel de la esclavitud del pueblo de Egipto. Y la tierra que se menciona aquí, la cual Dios le mostró a Moisés, es la tierra prometida. La tierra prometida que Dios, como dice ahí, que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Verdad? Que la daría a su pueblo, a este pueblo que Moisés liberó de Egipto. Pero hay algunas palabras aquí en el versículo 4, las cuales quisiera tomar para el primer punto de este mensaje. Dice: te he permitido verla con tus ojos. Las últimas palabras del versículo 4: te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Pareciera que el plan de Dios, de acuerdo a este versículo, era que Moisés llevara a este pueblo hasta la tierra prometida, de acuerdo a las palabras que encontramos aquí. Ahora, si no hubiera otro versículo que nos aclarara un poquito más esta situación, algunos diríamos: bueno, simplemente no quiso Dios que Moisés los guiara hasta la tierra prometida. Quizás ya por la edad de Moisés tenía 120 años ya para este entonces. Quizás diríamos algunos: bueno, Moisés ya tenía 120 años, quizás diríamos Moisés ya estaba muy viejo, quizás diríamos ya no miraba. Pero quiero decirle, mi querido hermano, y usted que nos oye, que nos sintoniza de allá de su casa, que estas teorías quedan totalmente descartadas, porque dice claramente ahí que en el versículo 7 dice: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron y nunca perdió su vigor. Entonces Moisés a sus 120 años tenía su vista completamente sana, y dice que nunca perdió su vigor. La palabra vigor habla de una persona fuerte, de una persona llena de vida todavía. Y podemos ver
lo claramente que el Señor le mostró toda esa tierra y lo subió hasta la Pisga, dice ahí, al monte Nebo, allá en lo mero alto. Entonces Moisés estaba fuerte todavía. No fueron las causas su vejez ni nada de eso que el Señor no le permitiera entrar a la tierra prometida. Déjeme decirle, mi querido oyente, que la edad no fue la causa que Moisés no entrara a la tierra prometida. Y sí hay otro versículo que nos dice exactamente por qué Dios no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida. Hay un versículo que nos dice exactamente lo que sucedió. Acompáñenme por favor ahí a Números capítulo 20. Denle unas hojas antes de ahí donde estamos, Números capítulo 20. Números capítulo 20 dice así en el versículo 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne en la congregación tú y Aarón tu hermano. Y escuche esto, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os haremos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con la vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Note el error, note la desobediencia aquí. Las instrucciones del Señor eran hablar a la peña nada más, pero Moisés golpeó la peña 2 veces con la vara. Ahora, póngale atención al versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Entonces este versículo nos aclara por completo que el propósito de Dios para con Moisés no solamente era que sacara al pueblo de Egipto, sino que lo llevara hasta la tierra prometida. Ese era el plan de Dios. Ese era el plan de Dios, que Moisés llevara al pueblo de Dios hasta la tierra prometida. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? La desobediencia causó que Moisés no entrara a la tierra prometida. Por eso puse a este mensaje, mis queridos hermanos, las consecuencias de la desobediencia. Las consecuencias de la desobediencia. Veremos 4 puntos en este mensaje de grandes líderes que fallaron en el camino. Primer punto, la desobediencia de una persona, en este caso Moisés, trae consecuencias personales. Trae consecuencias personales. Las palabras o los planes y propósitos de Dios para cada uno de nosotros, solamente Él los conoce. Solamente nos queda obedecer al Señor. Solamente nos queda obedecer a nuestro Padre Celestial, por cuanto los planes y propósitos de Él hacia cada uno de nosotros, solamente Él los conoce. Después, mi querido oyente,
encontramos a Moisés orando al Señor para que lo deje entrar a la tierra prometida. Acompáñenme ahí en el capítulo 3. Deuteronomio, capítulo 3. Números, Deuteronomio, capítulo 3, por favor. Deuteronomio, capítulo 3, versículo 23, dice lo siguiente. Escuche la oración de Moisés hacia el Señor. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Escucha estas palabras. Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo: Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Moisés quería entrar a la tierra prometida, pero el Señor no se lo permitió a causa de su desobediencia. Pero en su infinita misericordia, el Señor le permite que la vea. Al menos le permite que la vea con sus ojos, por cuanto estaban sanos completamente. La desobediencia de una persona trae consecuencias personales. La desobediencia de una persona trae consecuencias personales. Segundo punto. La desobediencia de una persona trae consecuencias para la familia. Acompáñenme a Josué. Josué capítulo 6. Dice lo siguiente. Josué capítulo 6, versículo 2 y 3. Mas Jehová dijo a Josué, ahora, aquí ya no está Moisés. Moisés acaba de morir. Ahora el que está al frente del pueblo de Israel es Josué. Y la primera ciudad que van a tomar rumbo a la tierra prometida es la ciudad de Jericó. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearás pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 7 días. Ahora, si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta todas las instrucciones que le dio Dios a Josué, y Josué se las dice al pueblo, lo que van a hacer en la toma de Jericó. En la toma de Jericó. Ahora, quiero que vea conmigo los versículos 18 y 19. Aquí está la advertencia de lo que no deben o no pueden hacer ahí. Dice el versículo 18. Pero vosotros, aquí Josué hablándole al pueblo, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Y en los siguientes versículos que aparecen, vemos que derrotaron a Jericó. La derrota fue todo un éxito.
Pero algo había pasado con un hombre de Israel. Algo había sucedido que nadie se dio cuenta. Pero a Dios nada se le pasa. El Señor todo lo ve, el Señor todo lo sabe al mismo tiempo, y algo había sucedido que nadie se había dado cuenta. Nadie se dio cuenta. Capítulo 7, versículo 1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque aquí está el hombre, Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó, aquí está la palabra clave, tomó, agarró, cuando las instrucciones habían sido: no toméis ni agarréis nada de la ciudad. Tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Las palabras habían sido muy claves, mis queridos hermanos, mis queridos oyentes, de parte de Josué en el versículo 8. No toquéis ni toméis nada del anatema. La desobediencia de Acán, queridos hermanos, hizo que Dios se enojara contra el pueblo y causara la muerte de 36 hombres al enfrentarse a Ai, la ciudad que seguía. Después Dios le revela a Josué lo que había pasado y qué es lo que tenía que hacer para poder continuar adelante. Sígame por favor en el versículo 10 del capítulo 6. Perdón, no es ese, es el capítulo 10 del capítulo 7, perdón. Versículo 10 del capítulo 7. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Aquí está lo que el Señor le dice a Josué que había pasado. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Pero por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Es decir, si no destruyeres a la persona que agarró aquello que yo le dije que no agarrara. Y versículo 13: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que vayáis y hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Hasta que hayas quitado el anatema de en medio de nosotros. Más adelante, Acán es confrontado y su pecado, su desobediencia, queda al descubierto. Y las consecuencias, querido oyente, las consecuencias de esa desobediencia son tristes y son trágicas, terribles. Lo que sucedió por la desobediencia de un hombre. Sígame en el versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No
me lo encubráis? Y Acán respondió a Josué, diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilonio, o babilónico, muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, y tomé, y he aquí que está escondido debajo o bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Y versículo 24 y 25. Escuche lo que sucedió por esta desobediencia. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, su familia, mis queridos hermanos, y todo lo que ellos tenían. Y fíjense lo que hicieron. Y la última parte del versículo 25 dijo, y todos los israelitas, y todo Israel, o todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Las consecuencias, mis queridos hermanos, de la desobediencia de una persona, de un hombre, arrastró con toda su familia y todo lo que tenía. Oh, yo le pido, mi querido hermano, mi querido oyente, que piense muy bien lo que está haciendo. La desobediencia trae amargas y tristes consecuencias. La desobediencia de un hombre afecta la vida personalmente. La desobediencia de un hombre afecta la vida de las personas. La desobediencia de este hombre afectó la vida de su familia. La desobediencia, mi querido hermano, de un hombre se llevó de encuentro a toda su familia y todo lo que ellos tenían. Cuidado con pensar, mi querido hermano, que usted puede hacer muy bien las cosas y nunca ser descubierto. Mi esposo nunca se dará cuenta de lo que yo estoy haciendo. Mi esposa nunca se dará cuenta de lo que yo ando haciendo. Mi papá nunca sabrá lo que yo ando haciendo. Mi mamá nunca sabrá lo que yo ando haciendo. Mis hermanos nunca se darán cuenta en lo que yo ando trabajando, lo que yo estoy agarrando, que no es mío. Déjeme decirle que hay un Dios que todo lo sabe y que todo lo ve. Será mejor que arregle todo aquello que haya hecho o esté haciendo mal, o prefiere que sea Dios quien lo saque a la luz. Es mejor que arregle ahorita aquello que está mal en su vida, aquello que ha estado agarrando y que no es de usted, o prefiere que sea el Señor mismo quien lo saque a la luz. La desobediencia siempre trae tristes y amargas consecuencias. Cuando nos adelantamos, la regamos. Si Acán se hubiera obedecido de no agarrar nada, si él se hubiera esperado de no agarrar nada, hubiera hecho caso de no agarrar aquello que se les dijo que no hicieran, miren lo que hubiera pasado más adelante. Capítulo 8 de Josué. Capítulo 8 de Josué. Versículo 1 dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai,
mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y haréis a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Y escuche estas palabras: solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Oh, mi querido hermano, yo quiero decirle que cuando nos esperamos a la voluntad de Dios y cuando esperamos en Dios, las cosas salen mucho mejor que cuando nos adelantamos nosotros a agarrar algo que no es de nosotros. La siguiente ciudad era Ai, y el Señor les dice: todo lo que sus despojos agarraréis para ustedes. Y el Señor siempre cumple lo que promete. Después de que derrotaron a la ciudad de Ai, versículo 27 del capítulo 8, pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. La desobediencia de una persona trae consecuencias personales. La desobediencia de una persona trae consecuencias para la familia. La desobediencia de una persona trae consecuencias para una nación. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6. Después de esto, o después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, o sea, hijos, descendencia, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y aquí está la promesa del Señor. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y versículo 6, y creyó a Jehová. ¿Qué creyó? Todo lo que el Señor le había dicho. Abraham creyó al Señor todo lo que el Señor le había dicho, que él le iba a dar un hijo y que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Pero aquí viene el problema. Capítulo 16. Aquí viene la desobediencia, aquí viene el problema. Versículo 16, capítulo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Era el momento para que Abraham dijera: no, señora, Dios me ha prometido un hijo y será con mi mujer. Era ahí donde él debió de haber dicho: voy a esperar en el Señor. El Señor me ha prometido un hijo y será con mi esposa. Pero aquí aparece la desobediencia de este hombre. Versículo 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió.
de la cual nació Ismael, padre de los árabes. Ismael es el padre de la descendencia árabe. ¿Nació el hijo de la promesa? Sí nació. Dios cumplió lo que dijo, Dios cumple lo que dice, Dios cumple lo que promete. Dios había prometido un hijo a Abraham y Dios cumplió. Génesis 20, acompáñame por favor a Génesis 20, capítulo 1. Génesis 20, 21, 1 y 2. Capítulo 21, versículo 1 y 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Isaac es el hijo de la promesa, padre de los judíos. Los resultados de esta desobediencia de Abraham es que los árabes, descendientes de Ismael, y los judíos, descendientes de Isaac, no se llevan entre sí. Hasta el día de hoy viven empleitados por causa de la desobediencia de Abraham al querer ayudarle a Dios. Cuando queremos ayudarle a Dios, mi querido hermano, la regamos. Dios no necesita nuestra ayuda. Nosotros necesitamos de la ayuda del Señor todos los días. El Señor lo que necesita de nosotros es nuestra obediencia. Él demanda de nosotros nuestra obediencia. Y siempre que desobedecemos al Señor, hay consecuencias y lo estamos viendo en estos versículos. Hay consecuencias desde Abraham, desde Moisés, desde Acán, ahora con Abraham. Consecuencias por la desobediencia de no hacerle caso a nuestro Padre Celestial. La desobediencia de un hombre trae consecuencias para una nación entera. Y número 4, la desobediencia de una persona trae consecuencias para todo el mundo entero. Trae consecuencias para todo el mundo entero. Génesis. Acompáñeme a Génesis, capítulo 2. Versículos 16 y 17 dice lo siguiente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, hablando espiritualmente. Y versículo 6. Aquí vemos la desobediencia del primer hombre en la tierra. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Era aquí donde Adán debió de haber dicho: no, señora, Dios dijo que de ese árbol no comiéramos, y yo le voy a obedecer. Pero la desobediencia de esta persona nos llevó a lo siguiente. Ahora, quiero que note lo siguiente. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, escuche esto, mi querido hermano, mi querido oyente. Dios, sabiéndolo todo y viéndolo todo al mismo tiempo, pudo haberle dicho a Abraham, cuando él agarraba ese fruto y se lo llevaba a la boca: Adán, no lo hagas. Él pudo haberlo hecho. Pero es de eso de lo que se trata todo, mi querido hermano, mi querido oyente.
de la obediencia al Señor. El Señor es lo que quiere de nosotros, nuestra obediencia a lo que Él nos manda que hagamos o que no hagamos. De eso es de lo que se trata todo esto. Él pudo haber evitado eso, Él pudo haberle dicho ahí, pero lo que el Señor quería era que Él obedeciera. A Moisés le dijo que hablara a la peña, él la golpeó. A Acán ya sabía que no debería de agarrar nada de la ciudad, nada de aquello, nada de los tesoros, y él los agarró. Abraham ya sabía que iba a tener un hijo con su esposa, mas se adelantó y lo tuvo con otra mujer. El Señor lo que demanda es que le obedezcamos. Él quiere nuestra obediencia. Las consecuencias de la desobediencia de Adán es que toda persona que nace muerta espiritualmente hablando. Esas son las consecuencias de la desobediencia de aquel hombre, de Adán. Toda persona que nace con la espiritualmente muerta. Espiritualmente muerta nace toda persona. Esas fueron las consecuencias de la desobediencia de Adán. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 5. Dice lo siguiente. Romanos capítulo 5 versículo 12. Por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre. Si hay pecado, tiene que haber primero desobediencia. Para que haya pecado, primero tiene que haber desobediencia. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La semilla infectada desde Adán hasta el día de hoy sigue teniendo consecuencias. La desobediencia de Adán hasta el día de hoy sigue teniendo consecuencias. Pero esto, mi querido oyente, mi querido hermano, esto tiene solución. Esto no tiene que seguir así. La solución se encuentra en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Cristo Jesús, nuestro Salvador. Escúcheme, sígame ahí por favor en el capítulo 5 versículo 17. Dice así: pues si por la transgresión de un solo reino pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, es decir, de Adán, mucho más reinará en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación, es decir, de Adán, a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. De Jesús, hablando de Jesús. Porque así como por la desobediencia de un hombre, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno, Cristo Jesús. Usted puede ser justificado por medio de la sangre de Cristo Jesús y ser perdonado de sus pecados. Arrepiéntase de sus pecados y acepte a Cristo Jesús como su Salvador. Yo le pido que deje esa desobediencia, que deje ese mal camino que lo lleva a el fracaso. Acepte a Cristo Jesús de todo corazón y arrepiéntase antes de que sea eternamente
demasiado tarde. Antes de que sea eternamente demasiado tarde. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Que tu palabra, Padre Santo, haya tocado corazones. Algo de lo que se dijo, Padre Santo, o algo de lo que ni siquiera se mencionó, que tu Santo Espíritu escudriñe, Señor, todos los rincones del cuerpo humano y que saque a relucir todo aquello que está mal en cada persona. En tus manos ponemos todo esto, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.